Vamos a empezar puntuales, que no se diga. Muchísimas gracias a todos por asistir a este webinar en el que queremos hablar de sobreendeudamiento y de mejor gestión de las finanzas en esta semana precisamente de la educación financiera. El webinar tiene 3 bloques, lo hemos dividido en 3 bloques. Una primera parte en la que nos acompañará Emilio sobre finanzas familiares, claves para evitar el sobreendeudamiento. Otra segunda parte que sería una de las decisiones más importantes de nuestra vida, sobre todo aquí en España, que es si debemos alquilar o debemos comprar. Claves para una decisión responsable. Tendremos a Alberto Alonso Regalado con nosotros. Y finalmente, para aquellos que tengan ya ahorros, vamos de menos a más, para aquellos que ya tengan ahorros y empiecen a mirar dónde poder invertir ese dinero, claves para prevenir estafas, fraudes, en este caso concreto, financieros. Domínguez Arcajut de la CNMV, qué son los chiringuitos financieros y cómo podemos evitar caer en su trampa. Sin más, vamos a empezar con Emilio, como decíamos. El panel sería finanzas familiares clave para evitar el sobreendeudamiento. Presento a Emilio y antes de seguir os voy a hacer una pequeña encuesta, pero vamos a presentar primero a Emilio. Emilio José Ruiz López, desde el 2013 desempeña su labor en el Departamento de Conducta de Entidades del Banco de España, además de ser letrado asesor, licenciado en Derecho y diplomado como letrado asesor de empresas por la Universidad Pontificia de Comillas. Ha sido jefe de consultas y relaciones exteriores del Servicio de Reclamaciones del Banco de España. Ha participado en la redacción y preparación de normativa nacional, directivas sobre asuntos bancarios, etcétera. Y es autor de varias obras publicadas sobre contratación y transparencia bancaria. Esto, como os digo, es un mínimo resumen de su currículum, así que estamos en las mejores manos. Y antes de empezar, sí que quería haceros una encuesta, pero me temo que yo no la puedo hacer, que la tiene que hacer Nora, que es la que está al mando hoy en este webinar. Ahí está, perfecto, gracias Nora. Esta es la primera. Es sobre las finanzas familiares. Queremos saber, estos cuestionarios son todos anónimos, no vamos a saber quién los responde, también para que sepáis que podéis responder con total tranquilidad. Y es una pequeña encuesta, son 3 preguntitas en las que queremos que nos digáis si habéis tenido que pedir recientemente un crédito para hacer frente a los imprevistos derivados de esta situación, el COVID. Si habéis revisado en estos últimos meses algunos de los contratos o pagos fijos para intentar ahorrar un dinero al mes, ¿de cuáles? Ahí podéis elegir varias opciones. Y ¿qué horizonte veis para la salida de esta crisis? Esta ya os pedimos que seáis un poquito, vamos a ver qué tan optimistas o qué tan pesimistas estáis. Si pensáis que hasta el verano del año que viene, si pensáis que todavía van a ser peores y hasta no vamos a ver la luz hasta el 2023 o que como mínimo nos quedan 5 años. Así que os pido que vayáis respondiendo a este panel para ver un poco cómo os estáis manejando con vuestras finanzas y qué esperanzas tenéis. Y nada, os doy un minutillo así y cuando lo tengamos ya, pues Nora lo cierra y comparte con nosotros los resultados. Ahí está. Bueno, pues lo estáis viendo en pantalla. Un 12% habéis dicho que sí. Hola, ¿qué tal, Alberto? Estamos ya aquí, hemos empezado ya con las encuestas, que las verás en pantalla. Bueno, un 71% ha dicho que no, fenomenal, eso significa que estáis bastante bien. Creo que lo pediré, dadas las circunstancias, un 12%, creo que puedo aguantar sin pedir un crédito el 6%, fenomenal. Si habéis revisado, esto es muy importante, yo creo, que se revise de vez en cuando cuánto nos está costando la factura al mes. Habéis revisado el seguro del hogar, un 18%, el médico un 12%, el del automóvil un 24%, tarjetas de crédito un 24% y suministros de electricidad, gas y telefonía un 65%. O sea, está claro, lo que nos preocupa es el mes a mes. Y bueno, por lo demás os veo más bien tirando a pesimistas, ¿no? Está claro que para el 2021 lo veis apenas un 18%, hasta el 2022-2023 un 41%
y que nos quedan 5 años mínimos, lo veis, un 41%. O sea que tenemos todavía ese panorama que, bueno, yo espero que, como es verdad que estamos pasando tiempos duros y nos van a quedar tiempos duros, pues el webinar de hoy os sirva precisamente para gestionar mejor vuestra economía y para pasar este bache y prepararnos para el siguiente, porque sabéis que esto es ciclotímico, que ahora estamos aquí y luego estamos aquí y luego otra vez aquí. Con lo cual siempre hay que estar preparado para cualquier bache económico y que nos pille lo mejor posible. Y sin más, me callo. Muchísimas gracias por estar aquí hoy. Este es un webinar que está subvencionado por el Ministerio de Consumo y que esperamos que sea de muchísima utilidad, y agradezco enormemente a nuestros panelistas que estén aquí hoy con nosotros. Así que, Emilio Ruiz, te doy la palabra. Me callo yo ya. Bueno, pues buenas tardes, muchísimas gracias. Buenas tardes a todos los asistentes. Por supuesto, lo primero que quiero hacer es agradecer y felicitar a la Asociación de Usuarios Financieros, a SUFIN, la amable invitación que se ha hecho a mi institución para participar. Lo hacemos encantado. Creemos que es un acierto llevar a cabo este tipo de iniciativas. ¿Por qué? Bueno, pues porque redundan mucho en elevar el nivel de conocimientos y en alertar, por qué no decirlo también, al cliente, al consumidor financiero. Yo os voy a contar, no me resisto a contar una pequeña anécdota de medio minuto para que veáis esta necesidad. Vamos a ver, yo recuerdo, me contaba un alto cargo en una comunidad autónoma que fue a abrir una cuenta corriente, que es una operación sencilla, como todos sabemos, relativamente sencilla, en una oficina, bueno, y se leyó el contrato de arriba abajo y le dio la vuelta al documento y empezó a escribir. Imaginaros la cara de sorpresa del empleado bancario. Bueno, le preguntó, bueno, ¿qué hace usted? Y la respuesta fue tan lógica como inusual, pero evidentemente es una respuesta que a nadie extrañaría si no estuviéramos en este campo. ¿Qué respuesta fue? Bueno, pues vamos a ver, yo me acabo de leer sus condiciones, ahora yo voy a poner las mías. Como os podéis imaginar, ese contrato no llegó a buen puerto porque son contratos de adhesión y además por una circunstancia muy importante. Cuando contratamos con una entidad financiera, habitualmente el nivel de conocimientos de ella es mucho más alto que el nuestro. Entonces, ellos son unos profesionales, nosotros, vamos a decirlo, somos unos aficionados y esa diferencia de conocimientos que indudablemente existe, iniciativas como esta de Asufin o como iniciativas destinadas, como bien se decía antes, a la educación financiera, pues merecen un aplauso y, por tanto, qué mejor tema, o para empezar este webinar, que hablar de lo que es el endeudamiento responsable. El endeudamiento responsable, vamos a ver, el endeudamiento tenemos que partir de una idea. El endeudamiento no es malo. Por supuesto, nosotros en nuestra economía doméstica tenemos que tener un presupuesto, tenemos que tener unas previsiones de gastos, hay que obrar, eso indudablemente es de sentido común, con una prudencia. Como muy bien se decía antes, muchas veces la economía es cíclica y hoy estamos arriba, mañana estamos abajo y no sabemos el tiempo que volveremos, que tardaremos en volver arriba. Entonces, ese endeudamiento hay que entenderlo como un mecanismo para llegar a cabo una serie de progresos en nuestra vida, en nuestra situación personal o profesional, y por tanto no hay que partir de la idea de que endeudarse es algo para lo que hay que cruzar los dedos. No es así. Lo que sí que hay que hacer es evitar, que es precisamente el destino, digamos, el objetivo de la jornada, de concienciar de esto a todo el mundo y debemos de concienciarnos de ello, es que lo que tenemos que evitar es el sobreendeudamiento. En eso sí que tenemos que llevar a cabo un cierto rechazo. El sobreendeudamiento, ¿por qué? Bueno, pues porque indudablemente escapa de nuestro manejo. Ya no salimos de ese colchón, de ese presupuesto. A veces nos ofrecerán, vamos a decir, medidas milagrosas como una reestructuración de la deuda, que en esta reestructuración de la deuda, evidentemente, quizás lleva sí a unas cuotas más bajas. Pero lo que sí va a llevar también probablemente es a un préstamo mucho más largo. Por tanto, no es tan fácil decir que sí. Pues fácil decir que sí, entenderme, pero luego tenemos que tener en cuenta que las consecuencias a largo plazo no siempre son las mejores.
Para eso, el Banco de España, para ayudar a esa situación y entender que la parte menos formada necesita una sobreprotección del legislador, pero también de las propias entidades, como luego veremos, o de las propias instituciones financieras, ha llevado a cabo una serie de iniciativas, tanto a nivel de educación financiera, que luego veremos alguno, como a nivel de del propio Banco de España, del propio supervisor de las entidades financieras. Hablamos, por ejemplo, de los simuladores que disponemos en nuestra página web. En muchas otras instituciones tienen simuladores para que veamos qué nos va a costar ese préstamo, cuáles van a ser las cuotas, qué duración van a tener, qué menoscabo va a hacer en nuestra economía familiar, si vamos a poder aguantarlo, si no, teniendo en cuenta una circunstancia muy importante. Las entidades deben de tener en cuenta no lo que vale ese bien que se hipoteca, en su caso, no los medios que hoy día tenemos, sino las posibilidades que a futuro vamos a tener. Nosotros también, como prestatarios, tenemos que llevar a la misma conclusión. Vamos a ver, yo hoy tengo una serie de ingresos, pero ¿podré mantener esos ingresos? ¿Me afectará? ¿Estoy cercano a la edad de jubilación? ¿Me afectará el tipo de empleo que tengo? O sea, llevar a cabo un análisis que indudablemente pensaremos así libremente, bueno, eso lo hará mi futuro acreedor, evidentemente, pero también nos compete a nosotros asumir la figura del prestatario y, por tanto, llevar a cabo esa especie de sostenibilidad en nuestras finanzas que tenemos que procurar. Decía antes, bueno, pues que hablábamos de simuladores que nos ayudarán a ver no cómo va a ser la cuota ahora, sino a ver las previsiones. Bueno, a mí me dejan una cantidad y cuánto voy a tener que devolver al final. Y, por supuesto, otra serie de condicionantes, como puede ser el concepto de la TAE informativa o la TAE comparativa. Ahora mismo, de lo que sirve la TAE es para comparar ofertas. Nosotros tenemos que fijarnos en eso, tenemos, por tanto, cuando accedamos a un préstamo, comparar, mirar las TAEs, mirar cuánto es la tasa anual equivalente que tenemos que pagar y, en consecuencia, buscar la oferta que más pueda interesarnos Pero ¿cuáles son las claves, vamos a hablar, para evitar el sobreendeudamiento? Bueno, yo lo miraría desde dos perspectivas, desde la perspectiva de la entidad y de la perspectiva de los clientes. Desde la perspectiva de la entidad, bueno, pues ahí es lo que toca a la entidad, es una situación honesta, imparcial, atendiendo a la situación financiera de ese futuro deudor. Tiene que tener a cabo una serie de políticas, de métodos, de procedimientos, todos aprobados por el Consejo de Administración, quiero decir, por la institución, el órgano más alto de la entidad, para la concesión de ese préstamo, de ese crédito. Aquí, bueno, yo quisiera detenerme un segundo para daros cuenta de la relevancia que el legislador y, por tanto, el desarrollo que esa legislación ha tenido por parte de mi institución, del Banco de España. Se ha creado la figura el año pasado de las certificadoras. ¿Qué son las certificadoras? Vamos a ver. Nosotros, cuando la operación más habitual, podemos decir, o más trascendente, sería mejor el calificativo, que tenemos en nuestra vida a nivel financiero, probablemente sea la petición de un préstamo hipotecario. Ese préstamo hipotecario con el que nos vamos a casar durante decenas de años, pues es una operación trascendente, hay que mirarla con toda dedicación y, por tanto, cuando nos ponemos delante del empleado, hay que entender que nos quiere vender, hay que desearlo así, que nos quiere vender un producto el traje más hecho a medida para nosotros, lo más asimilable a nuestras posibilidades y a nuestras capacidades, indudablemente. Bueno, pues las certificadoras son una serie de sociedades a las que el Banco de España les ha dado el visto bueno para poder, permitirme el término, examinar, validar, verificar que esos empleados de esas instituciones o tienen los conocimientos suficientes, necesarios, para poder ponerse enfrente nuestra y vendernos ese préstamo. ¿Cómo? Bueno, pues evidentemente estamos hablando de empleados que diseñen los préstamos, empleados que los comercialicen, empleados que los aprueben. Todos aquellos empleados de las instituciones que lleven a cabo alguna función como las que estoy refiriendo son los empleados que tienen que pasar por estas certificadoras
pueden ser sociedades, universidades, etcétera, y validar sus conocimientos mediante la realización de un curso o mediante la realización de un examen, la superación de un examen. Daros cuenta de la trascendencia que esto tiene. Y es una medida indudablemente novedosa. Novedosa desde el punto de vista de que el Banco de España elige, aprueba, después de un estudio concienzudo, qué sociedades, y no son tantas, qué instituciones son las que van a decir, este señor está capacitado, está validado para vender, para diseñar, para comercializar, para aprobar el préstamo hipotecario. Por tanto, es muy importante. Esa formación inicial se valida mediante la realización, como decía antes, de ese examen. Pero es una formación continua. Todos los años esos empleados se deben someter periódicamente a esa validación de los conocimientos mediante algún procedimiento que el Banco de España, cuando supervisa esas entidades, comprueba que se está llevando a cabo. Por tanto, es un paso importante, insisto, porque ya no estamos hablando ante un empleado que puede tener más o menos conocimiento. Estamos hablando con un empleado que esa sociedad, la que el Banco de España ha reconocido como certificadora, como acreditadora de los conocimientos, ha obtenido ese título. Eso además, estoy hablando todavía desde el punto de vista de las entidades, nos da una confianza que yo creo que hay que usar a la hora de exigir nuestros derechos. Como veíamos al principio, para menguar esa diferencia de conocimientos que existen entre la entidad financiera y el cliente. Hemos dicho que esas son las obligaciones de las entidades. Vamos a pasar ahora para evitar el sobreendeudamiento. Ellas son las que tienen que llevar a cabo una serie de procedimientos, de métodos, para ver que ese cliente, digamos, la operación que está confrontando, bueno, pues va a llegar a buen término. No es ninguna satisfacción a buen seguro para una entidad quedarse con un inmueble, ni, por supuesto, adquirir tal o cual derecho. Las operaciones hay que entender que se firman para que lleguen a buen fin, para que llegue el vencimiento y ambas partes hayan cumplido. Los clientes tienen también una serie de obligaciones. Aquí, sobre todo, se ha aprendido mucho de las crisis últimas que hubo. Entonces, al cliente le corresponde dar una información veraz y exacta sobre su situación financiera actual, como decía antes, y también futura. ¿Y cuáles son? Ofrecer las cartas sobre la mesa a su entidad para decirle cuáles son sus verdaderas necesidades de financiación. Podemos incluso, otra herramienta que ofrecemos a través, hemos hablado antes de los simuladores, ofrecemos también que la página web del Banco de España ofrece los tipos de interés y comisiones de las operaciones más frecuentes de las entidades. Quiero decir, si a mí una entidad me ofrece un préstamo al 2%, este concreto préstamo quiero para tal o cual, al X%, y tiene anejas unas comisiones, bueno, pues a través de esa página web yo podré ver si esas condiciones están en la media o son sensiblemente más altas o más bajas que las que me ofrecen otras entidades. Esto es un mercado de libre oferta y demanda, por tanto son condiciones contractuales que tenemos que negociar. Acordaros lo que decía al principio de mi intervención sobre la necesidad de que el banco también nos escuche, no solamente nosotros escuchemos a la entidad, y por tanto aconsejo a la gente que lleve a cabo esos estudios anteriores. El problema es mucho más fácil si exigimos el derecho antes de firmar que si los exigimos después. Entonces, la entidad, con respecto a nuestra solicitud de financiación, bueno, pues nos ofrecerá unas soluciones y nosotros tenemos que reflexionar y adoptar en cualquier tipo de contrato bancario, una decisión fundada, racional y, por supuesto, prudente. A todo esto, tener en cuenta que ayuda mucho la educación financiera. La educación financiera, a través del plan de educación financiera, que como saben muchos de vosotros, auspicia la Comisión Nacional de Marco de Valores y el Banco de España. Entonces, lo que hace es que con educación financiera tenemos una serie de ventajas. En primer lugar, se promueve una inclusión financiera justa. Se contribuye a que tomemos decisiones sensatas y correctas, eso es importante. Se forjan consumidores más informados y más exigentes, y en eso acertamos. Se mejora también, por qué no decirlo, la actuación de las instituciones. Con ello gana el sistema financiero, también está ahí, indudablemente. Impulsamos ese desarrollo económico y familiar y se prepara al ciudadano para afrontar cualquier reto que, como veíamos antes, en la subida y bajada de la curva, nos podemos encontrar. ¿Que no tenemos educación financiera? ¿Qué nos puede suceder? Bueno, pues lo primero,
probablemente ese sobreendeudamiento se incremente. Y eso nos lleva a insolvencias. Indudablemente, muchas de ellas terminan en insolvencia. Las crisis económicas son mucho más prolongadas, se limitaría el potencial económico de la economía y, sobre todo, vamos a ver, nos llevaría a los consumidores, que somos vulnerables, obviamente, hacia probablemente muchas veces hacia productos económicos, productos financieros mucho más complejos que no son la piedra filosofal de la solución que queremos. El Banco de España y la CNMV, a través de ese plan, han editado una serie de folletos. Uno está, por ejemplo, destinado a los préstamos. No tengo ningún, lo podéis encontrar en la página web de finanzasparatodos.es. Y ahí os animo a visitarlos con los falsos mitos que hay sobre los préstamos, las complicaciones que pueden derivar de un producto financiero. No hay que entender, insisto en esta idea, cuáles son los intereses y las comisiones más habituales. El dinero prestado no debemos entenderlo como un enemigo, sino como un pacto si es que realmente lo necesitamos. Y luego también, bueno, pues podemos entender que para evitar el sobreendeudamiento, antes de pedir una financiación, tenemos que hablar sobre la confección de un presupuesto, el fondo de emergencia que se puede tener, etcétera. En una palabra, bueno, son una serie de medidas hechas siempre con el único afán de que el consumidor, el cliente, sea lo más consciente posible de cuáles son sus limitaciones, de cuáles son sus posibilidades. Que las entidades reconozcan, es labor de los dos, de la entidad, del prestamista y del prestatario, del cliente, confeccionar el traje más correcto, que le vaya a servir durante toda la vida de la transacción económica. Insisto que lo que tenemos que hacer es, como consumidores, exigir nuestros derechos, como consumidores, usar las herramientas que los supervisores, en este caso, o que el legislador nos provee de ellos y, por tanto, así conseguiremos que el mercado financiero tenga un funcionamiento más estable. Las curvas no las podemos evitar, muchas veces vienen de dentro, otras veces no. No las podemos evitar, pero por lo menos hay que procurar tener una sostenibilidad mucho más prolongada en lo que son nuestras finanzas y, por tanto, nuestra viabilidad económica. No me quiero prolongar más de 20 minutos por si tenemos alguna pregunta antes de llegar a la media hora. A vuestra disposición y muchísimas gracias por vuestra atención. Pues muchísimas gracias, Emilio. La verdad es que muy interesante y además he encontrado muy acertadas algunas de las cosas que decías, que estoy totalmente de acuerdo, ¿no? Por ejemplo, que el sobreendeudamiento es una responsabilidad de las entidades y de los consumidores, no solamente de una de las partes, porque al final el crédito, el préstamo debe ser responsable para que el sistema funcione. Y es verdad que nosotros hace muchos años pedíamos que la educación financiera también fuera para los empleados de banca, porque de esa manera iban a ofrecer mejores productos y servicios a sus clientes que si no tenían ese conocimiento. Así que la verdad es que me ha gustado mucho que lo sacaras, porque es algo que nosotros veníamos reivindicando y que es verdad que ahora ya se hace. Así que, bueno, yo por mi parte no sé si tenemos alguna pregunta del público. Y si no, yo tengo, ¿eh? O sea, yo tengo, alguna tengo yo. O sea que voy a ver si alguien se anima y si no ya voy yo. Ah. Bueno, no veo nadie, pues así que me animo yo. No sé, bueno, en el chat a lo mejor sí. Sí. Aquí. Nos dice Gema, al no tener conocimientos financieros, quería saber si las deudas se heredan y qué hacer para esto, para que esto se minimice. Bueno, evidentemente, cuando se hereda, vamos a decir, un balance, se hereda la parte activa y la parte pasiva. O sea, las deudas, si nosotros asumimos una herencia, esto ya no es, digamos, materia bancaria, es materia civil, pero si nosotros asumimos, aceptamos, cuando digo asumimos, aceptamos una herencia, no podemos aceptar la parte buena y no la buena es buena. Por tanto, el momento en que se acepta, pues claro que hay que asumir también la parte menos agradable de las tenencias del difunto.
vamos a decir. Sí, yo, para poner un ejemplo también, lo que algunas veces nos vienen mucho en la SUFIN, nos preguntan cuando hay Sí, absorciones de los bancos, si el problema o la demanda o la reclamación que tengas con el banco se va a mantener ahora que se han fusionado. Yo siempre digo, hombre, claro, tú aceptas la compra del banco con lo bueno y con lo malo, todo va eso en el es, mismo paquete. eso es. Yo te quería hacer una pregunta Sí. sobre el último dato del INE. El INE lo que nos ha dicho la última encuesta es que el ahorro había subido un 31%, que había sido récord total de ahorro desde el 2009. Entonces, es verdad que de alguna manera cuando hay crisis hay una retención del gasto, hay un máximo ahorro, pero cuando vienen las cosas mejor dadas, volvemos a gastar, ¿no? ¿Cómo valoras tú este comportamiento casi psicológico, ¿no? de la población, de ahorrar más en tiempos de crisis y gastar más cuando no hay tiempos de crisis? Bueno, vamos a ver, yo en esto os puedo dar la opinión no institucional, porque claro, esto es una pregunta que me haces que casi la podemos de calificar con cuál es tu opinión personal, ¿no? Indudablemente no es una opinión de mi institución, que como sabéis perfectamente se pronuncia a través de los medios de comunicación en los foros con las personas más idóneas. Vamos a ver, que nosotros gastemos más o gastemos menos en un periodo de crisis o de no crisis, bueno, pues es un tema que se puede ver como el vaso medio lleno o el vaso medio vacío. Habrá personas que entienden que es el momento mejor, habrá personas que no, pero bueno, yo no le encuentro, o sea, no hay una explicación, por lo menos yo no se la encuentro tanto como para elevarla a criterio o a dogma de fe, ni mucho menos. Es una opinión que te puedo dar, pero bueno, sin más. O sea, el hecho de que una persona ahorre más o ahorre menos o considere que Pero hay muchas como un veces que... factor psicológico, ¿no? Se ahorra Sí, más por en eso te decía, crisis, que probablemente no es el momento. Ya deberías haber ahorrado para cuando te llegas el momento. como tú lo has definido perfectamente, es un factor psicológico y en los factores psicológicos las interpretaciones pueden ser miles. Bueno, te No hago me la atrevo a pregunta más mojar. técnica. Sí. Muy bien. ¿Cuándo se considera sobreendeudamiento? ¿Qué porcentaje de los ingresos que se destinan al pago de la deuda, a partir de cuánto, qué umbral sería el que ya podríamos poner una línea roja? Es que el sobreendeudamiento hay que verlo en cada caso. O sea, no podemos decir, yo si me quedo en el 59 no estoy sobreendeudado y si me paso al 60 ya lo estoy. No es un tema, digamos, hombre, puede ser los criterios que pueda tener la supervisión del Banco de España es un tema distinto a la hora de entender o sistemas de información de contabilidad, pero no hay una regla de antemano para decir esta persona está sobreendeudada. Vamos a ver, yo creo que una persona no tiene por qué sobreendeudarse si mantiene su ritmo de vida. A partir de ese momento, hablar de porcentajes no tiene sentido porque es muy difícil cuantificar cuáles son los recursos de esa persona o qué posibilidades tiene. Cada caso es distinto. Cuando una persona empieza a buscar dinero más caro, puede entenderse a lo mejor que está, digamos, que ha subido un peldaño o lo ha bajado, vamos a decir, a la hora de mantener su financiación. Por tanto, no creo que haya un baremo fijo. A lo mejor una persona, si llega a un porcentaje de sobreendeudamiento, más que porcentajes, yo hablaría de reacciones, de acceso de esa persona a dinero más caro. Son una serie de vallas, de obstáculos que nos hacen ver que evidentemente nosotros hemos cambiado la vida. Y yo entiendo que si nosotros cambiamos el sistema de vida o tenemos la forma de vida, es que eso ha supuesto, por la razón que sea, un hándicap con el que no contábamos. Y probablemente al pedir la financiación inicial. Y por tanto eso debes hacer lo que se nos encienda la luz del semáforo.
Muy bien, pues lo vamos a dejar aquí porque además vamos perfectos en tiempo, son justo las 4:30, que es cuando nos toca el siguiente bloque. Muchísimas gracias, Emilio. Yo creo que ha sido muy Muy bien. constructivo y además esperamos seguir con este tipo de charlas porque yo creo que la educación financiera casi es responsabilidad de todos. Y paso ya la voz, la palabra a Alberto Alonso, que nos acompañará en este panel para hablar de alquilar frente a comprar, claves para una decisión responsable. Os cuento un poco de Alberto Alonso. Alberto es miembro del Consejo Directivo de Economistas Asesores Financieros, del Consejo General de Economistas de España desde 2015, director general del Grupo Valia Asesores Financieros y presidente ejecutivo del Grupo Valia Asesores Patrimoniales, director académico del módulo económico financiero PONS, Escuela de Negocio, y profesor de captación de recursos financieros para mercados financieros. Y bueno, seguiría y seguiría. Y como veis, tenemos panelistas del máximo nivel. Así que muchísimas gracias, Alberto, por estar con nosotros esta tarde. Tienes 20 minutos por delante, dejamos 10 para las preguntas y muchísimas gracias por estar aquí. Te doy la palabra. Gracias. Gracias a vosotros. En primer lugar, saludar a todas las personas conectadas, también a todas las personas que vean este webinar después por YouTube o por otros canales y sobre todo, pues este tipo de iniciativas, aplaudirlas porque son muy importantes para la educación financiera de nuestro país, ¿no? Y de poder tener cada vez usuarios con más información y con más capacidad de decisión. También agradecer a Sufin la invitación que ha hecho a través del Consejo General de Economistas de España para que estemos hoy aquí, junto con el Banco de España y con la CNMV, y también saludar a mis compañeros Emilio Ruiz de Banco de España y Gesualdo de la CNMV. Para comenzar, sobre lo que nos ocupa, que es en las decisiones, digamos, de alquilar o comprar, unido a lo que ha dicho mi compañero Emilio Ruiz anteriormente, sobre el tema del endeudamiento, no hay una respuesta única y en la presentación que ahora vamos a mostrar y que voy a compartiros, vamos a ver qué puntos tienen mejor alquilar y mejor comprar. Pero te voy a pedir que no lo presentes todavía, porque se me había olvidado que tenemos una encuesta que que además me gusta porque como justamente tu blog es como el más. Bueno, todos son muy psicológicos, pero yo creo que en nuestro país es muy psicológico esto de que hay que comprar y que lo demás es tirar el dinero. Entonces, tenemos una encuesta para ver qué piensan nuestros participantes y luego veremos, la volveremos a lanzar cuando termine tu exposición y a ver qué piensan después. Así que la lanzo ya. A ver, relanzar la votación aquí. A ver si lo hago bien, ¿eh? Aquí está, sí, perfecto. Iniciamos la votación. ¿Lo tenéis todos en pantalla? Bueno, me parece que los panelistas no, que solamente las personas que nos acompañan. Como veis, ¿qué crees que es mejor, alquilar o comprar? Y os damos respuestas, ¿no? Comprar sale más barato y la casa es tuya. Alquilar porque me permite más movilidad. Alquilar solo si no te puedes permitir comprar. Depende de tu situación personal, no sabe, no contesta. Y luego la segunda es también importante, yo creo que en nuestro país, que es: ¿consideras la vivienda en propiedad como una inversión? Sí, invertir en ladrillos sigue siendo rentable. No, la crisis anterior nos enseñó que puede devaluarse. Y 3, depende de cómo compres y cómo plantees esta inversión. Bueno, pues estáis allí votando, nos queda nada. Estamos al 70%, os dejo 20 segundillos y os muestro vuestras respuestas. Esta os ha gustado más que la otra, ¿eh? Es que esto yo creo que es uno de los ejercicios de los deportes nacionales, comprar y vender ladrillo. Bueno, pues con más del 95% votado, le doy a finalizar esa votación y os muestro los resultados. Un 35% consideráis que es mejor comprar, que es más barato y que la casa es tuya. Un 13% alquilar por la movilidad. Un 13% solo
alquiláis porque no tenéis otra opción. Un 35% dice que depende de la situación personal. Y luego la vivienda como inversión. Un 30% seguís considerando que el ladrillo sigue siendo rentable. Un 22% dice que no, que la crisis anterior nos dio esta lección, que se podía devaluar y que te podías quedar un poco atrapado. Y por último, un 48% en el fondo seguís teniendo fe y pensáis que depende de cómo hagas la inversión, depende de cómo y cuándo compres, puede ser rentable o no. Bueno, pues dejo de compartir y ahora sí que te dejo todo tuyo. Muchas gracias, Patricia. Bueno, pues vamos adelante con la reflexión de si alquilar o comprar y qué claves hay detrás de esa decisión, ¿no? En la primera pregunta se veía de la encuesta, depende de las circunstancias personales. No hay una respuesta única a si es mejor alquilar o comprar, pero sí hay claves muy relevantes que veremos durante los próximos minutos para saber si tenemos que comprar o alquilar y no tomar una decisión errónea financieramente. Bueno, vamos a pasar a la presentación y en la presentación, que me imagino que ya estáis viendo todos aquí. Sí, se ve perfectamente. Vale. Bueno, pues en la presentación lo primero que hay que plantearse es el enfoque cuando tú defines si vas a comprar o alquilar. Puede ser un comprador inversor, que puede ser un fondo de inversión, una SOCIMI o un inversor particular, o puede ser un comprador usuario final, que sea para una primera vivienda o para una segunda vivienda. O también, en el punto de vista del alquiler, puede ser para un alquiler empresarial o de un autónomo, o puede ser para un alquiler personal familiar, ¿no? En esta exposición vamos a hablar especialmente del comprador usuario final. Es decir, ¿qué espera? ¿Comprar o alquilar ese usuario final, esa familia, esa persona que quiere ver qué decisión tiene que tomar sobre el tema de la vivienda, ¿no? Dentro de eso hay que tener en cuenta que en España hay unos 26 millones y medio, 27 millones de viviendas, que de esas el 86% o algo más están habitadas y que hay 3 millones y medio más o menos de viviendas vacías. De esos 3 millones y medio, es verdad que 800.000 están en un estado no habitable, con lo que nos quedaríamos pues, en torno de unos 2.400.000, 2 millones y medio, y de esas 2/3 están en localidades de menos de 100.000 habitantes. ¿A dónde quiero llegar con el tema de lo que es el número de viviendas que hay en España? Que en lo que son núcleos urbanos grandes, el porcentaje de viviendas vacías es pequeño. Puede haber algún barrio donde pueda haber algo más de viviendas vacías, pero las viviendas vacías generalmente suelen estar en las ciudades grandes en entornos entre el 3 y el 5%, que es una rotación normal dentro de un parque de viviendas residenciales. Es decir, que de alguna manera en España hay un parque de viviendas importante y amplio, pero también es verdad que el nivel de viviendas vacías en ciudades por encima de 100.000 habitantes es bastante pequeño, con lo que eso provoca que la demanda que pueda haber de viviendas de alguna manera no siempre tiene una oferta, y más los últimos años donde no ha habido excesiva construcción de vivienda nueva, ¿no? Entonces sí puede haber una cierta presión a que no hay vivienda libre suficiente para la demanda de la gente y las familias que necesitan pues adquirir o vivir en una vivienda, ¿no? Y eso va a explicar también lo que vamos a ver un poco del mercado. El mercado inmobiliario nos viene a decir que en España es uno de los países donde hay más propiedad. La propiedad, las personas que viven en su casa y que tienen propiedad inmobiliaria está por encima del 75%, bastante por encima de la media europea, y de esas personas que tienen, hay un porcentaje alto de personas que ya han pagado su hipoteca y hay un porcentaje en torno al 25-30% que está pagando su hipoteca. Es verdad que esto hace que una parte del ahorro de los españoles, está claro, que está en su vivienda, y que culturalmente para los españoles es importante tener una propiedad, ¿no? Y ha sido importante hasta ahora, pero sí es verdad que es una tendencia que ahora veremos que va disminuyendo.
Si viéramos el porcentaje de personas que viven en arrendamiento en la Unión Europea, en la gráfica de la izquierda, veríamos que Alemania casi el 50% de las personas viven de alquiler, pero en España solo viven de alquiler el 23% de las personas. Es decir, que es evidente que hay países como Alemania, Austria, Dinamarca, Suecia, Francia, Reino Unido, donde pues entre el 35 y el 50% de las personas viven de alquiler, y después hay países pues, como España, Portugal, pues, y países sobre todo pues, del centro-este de Europa, donde las personas siempre han preferido tener propiedad a tener un alquiler, ¿no? Entonces, esto hace que la media, estamos por debajo de la media europea en España, la media europea está en torno al 30% de personas que viven en alquiler, nosotros estamos en el 23%, y es una realidad que este movimiento está cambiando, es decir, nosotros antes estábamos en un 85-15 y ahora ya estamos en un nivel pues tirando hacia el 75-25 en los años próximos, ¿no? Es verdad que hay una tendencia que va ganando 2 o 3 puntos cada año del alquiler a lo que es la propiedad. O sea, y esto se ve en la gráfica de abajo de la derecha que veis, como las personas entre 16 y 29 años, lo que es la línea azul, se ve claramente cómo especialmente pues, viven en lo que es en alquiler residencial. Es decir, que las personas por debajo de 30 años, las que, digamos, se independizan, suelen vivir en alquiler y es una tendencia creciente, ¿no? O sea, y es una realidad pues, porque es evidente pues, que posiblemente no pueden entrar en lo que es adquisición de vivienda, ¿no? Sobre el gráfico de arriba de la rentabilidad de la vivienda del alquiler, como vemos, la rentabilidad del alquiler pues, ha estado entre el 2,80% anual o el 4% de un inversor, y desde el punto de vista, digamos, de la rentabilidad de la vivienda, hubo una crisis de valor importante durante la última crisis financiera, donde la vivienda hubo especialmente varios ejercicios donde cayó de valor, ¿vale? Entonces, sí es verdad que ha habido una situación en la que la vivienda ha caído de valor. Más o menos, para que nos diéramos cuenta de la perspectiva, os hemos puesto las tablas de por comunidad autónoma. Esta es la tabla del precio de alquiler actual a septiembre de 2020 comparado con el máximo histórico de la serie. Con lo que esto sí nos da una reflexión de dónde estamos, por ejemplo, en el mercado de alquiler. En el mercado de alquiler ahora mismo en España estamos en el precio máximo histórico que ha habido. Si veis, el máximo histórico es septiembre de 2020, lo veis aquí arriba. Es verdad que, por ejemplo, en Andalucía el máximo fue en 2006, en Aragón 2008, Canarias ha sido ahora también en 2020. Y es verdad que, como veis, hay una parte de autonomías que sí es verdad que el máximo fue antes de la crisis financiera, pues 2006, 2008, y hay otra parte que el máximo ha sido ahora, durante 2020, como puede ser pues, Euskadi, como puede ser pues, bueno, pues Castilla y León, o como pueden ser comunidades, digamos, grandes también como Madrid o como puede ser Cataluña. Si ves Madrid y Cataluña, el precio de alquiler máximo histórico se ha alcanzado en mayo de este año, con lo que quiere decir que sí es verdad que estamos en precios máximos de alquiler. Aquí podemos prever que, y es una cosa que también quieren realizar, pues se ve, digamos, las administraciones, de poder ir limitando el crecimiento, digamos, tan fuerte que ha tenido el precio del alquiler en los últimos años. Este incremento de alquiler de los últimos años es algo que se va a intentar un poco controlar para que el precio del alquiler pues, no se vaya a niveles tan altos, ¿no? Entonces, es verdad que hay que tener en cuenta que el precio del alquiler está en uno de los niveles más altos históricos, no en todas las comunidades, pero en media sí. Sobre el tema del precio de la vivienda, como podéis ver aquí, nosotros el precio máximo de la vivienda de España se hizo en 2007. O sea, estamos ahora un 15% por debajo del precio medio, del precio euro metro cuadrado medio en España. Es decir, que en general no estamos en máximos de lo que es la vivienda en España. Si ves por comunidades, la única que ha hecho máximo este año, bueno, realmente ha sido la ciudad autónoma de Ceuta, pero comunidades autónomas, casi todos los máximos han estado entre 2006 y 2011. Es decir, que todavía no estamos en el precio medio anterior a la crisis, con lo que el mercado de la vivienda
el mercado de vivienda está en una situación pues todavía por debajo de sus máximos, y que es verdad que los que hayan comprado en periodos desde el 2006 hacia acá, es probable que su vivienda esté por debajo en valor que lo que compró. O sea, esto ya, el mercado es muy heterogéneo y puede haber cualquier tipo, digamos, de cambios, pero la media, digamos, de un español que se compró un piso en los últimos 15 años, 14, 15 años, 13 años, es probable que esté por debajo. Sí es verdad que si esto lo vemos a nivel gráfico, pues es verdad que las personas que han comprado vivienda en 2015, 2016, 2017, seguramente hayan tenido ya algo de revalorización. Es decir, ha habido un momento muy bueno de compra entre 2013 y 2017, digamos. Ha habido un momento de compra muy interesante, ¿no? Pero también vemos el incremento importante del tema del alquiler. Una de las cuestiones, en el gráfico, por ejemplo, que vemos aquí abajo a la izquierda, se ve como el máximo de la vivienda fue 2007, después ha tocado, digamos, un cierto mínimo en 2013, y de 2013 la vivienda sí lleva 4, 5, 6 años pues recuperando algo de terreno. Es decir, que las personas que posiblemente compraron pues, desde 2005, digamos, hasta 2013, pues posiblemente han ido perdiendo algo de dinero, pero posiblemente las personas que han comprado los últimos 4 o 5 años pues irán recuperando, digamos, valor. Pero la volatilidad del precio de la vivienda no hay que olvidarla, ¿no? O sea, esa reflexión de que siempre el que invierte en vivienda gana dinero no es verdad. Es decir, como podemos ver, no es así. Bueno, también en esto, en la tabla de la derecha, que es una tabla, digamos, más amplia, y que os he puesto el link para que podáis ver en el PDF bien, digamos, toda la indicación. Sí es verdad que aquí en esta tabla podéis ver por comunidad y por provincia cuánto vale, cuál es la renta media, digamos, de una vivienda en un piso, una vivienda colectiva, y una vivienda unifamiliar. Ahí podéis ver, digamos, cuál es el piso medio y cuál es la cuarentía, o sea, cuánto es el precio medio del alquiler, digamos, de cada comunidad autónoma y de cada piso. Y cada piso o la vivienda, digamos, unifamiliar. Aquí es interesante porque podamos ver un poco qué mercado tenemos en esto, ¿no? Bueno, entonces, si volvemos a la reflexión, si veis en el gráfico este de alquiler y venta, o sea, lo que es cómo han evolucionado los precios, desde 2014 el incremento del precio de alquiler ha sido muy relevante, mucho más que el incremento del precio de venta. Este incremento también ha venido por, sobre todo, 2 o 3 aspectos, pero hay que tener en cuenta que ha venido porque los tipos de interés estaban muy bajos, con lo que muchos inversores que antes invertían en renta fija y en otros activos financieros de un riesgo moderado, pues como la renta fija no le daba esa rentabilidad, se han ido, digamos, al mundo del alquiler. También ha habido muchos fondos inmobiliarios que han comprado muchos pisos para alquiler. También el tema de los pisos turísticos ha hecho que en ciertas zonas el alquiler también subiera, y ha habido más demanda de alquiler también porque no ha habido mucha construcción de casas nuevas, ¿no? Entonces sí ha habido varios factores que han empujado el precio de alquiler, y que realmente sí se quiere moderar el precio de alquiler, aparte de que se pongan o no limitaciones al precio de alquiler, que eso en mercado es a veces más complicado. Sí es verdad que hay que intentar atenuar esto, ¿no? Y que también, pues a lo mejor haya más producción de casas nuevas y que haya a lo mejor más moderación de utilización de lo que es la vivienda, digamos, personal, ¿no? Si pasamos a la siguiente página y vemos aquí un poco qué tendencia podemos esperar con el COVID-19, sobre todo en el que estamos ahora, pues el COVID-19 nos ha traído mucha inseguridad económica, está claro. La gente ha ahorrado más. ¿Por qué? Porque no sabe qué puede esperar, digamos, los próximos trimestres, con lo que hay un aumento del ahorro, hay más prudencia a la hora de decidir la inversión, qué inversión se hace, ¿no? Entonces, sí es verdad que podemos ver que puede haber una tendencia a menos compraventa en los próximos meses, y que pueda, digamos, haber más tendencia a lo que es pisos en alquiler, ¿no? Entonces, por un lado, sí vemos que va a haber menos demanda de compradores individuales, pero también hay que tener en cuenta que estamos en tipos de interés cero, y que esto va a llevar a que grandes compradores van a intentar, pues, poder comprar más pisos, ¿no?
Entonces, vemos menos demanda de lo que es compradores individuales, pero más seguramente una demanda creciente también de grandes compradores en lo que es el mercado residencial. O sea que vamos a ver cómo eso se comporta, pero es probable que podamos tener durante el próximo año una cierta moderación del precio de la vivienda, de lo que es la compraventa de la vivienda, pero posiblemente después nosotros creemos que esto posiblemente vaya a una recuperación a finales de 2021 porque estamos en tipo cero y por interés cero y porque hay mucha liquidez. Y el mercado inmobiliario, digamos que viene también de tener un recorte como hemos visto los años anteriores, ¿no? No está en niveles máximos, ¿no? Menos en algún mercado, pero en general en la media no está, ¿no? También otra de las cosas, si lo vemos en la derecha, que nos indica es el precio del suelo. En el precio del suelo se ve que el suelo en el segundo trimestre de 2020 ha caído un 15%. El precio del suelo suele ser un indicador adelantado de la actividad inmobiliaria y eso nos hace pensar que puede haber esa, digamos, corrección los próximos meses del mercado de la vivienda, pero que sea una corrección, pues bueno, durante los próximos 9 o 12 meses. También va a ser muy relevante el mercado laboral. Es evidente que una situación de mercado laboral de inseguridad pues provocará una bajada, una disminución de la demanda de la compra de vivienda. Si seguimos por definir, digamos, esos aspectos que hay detrás de la decisión de comprar o alquilar, veamos los aspectos cualitativos y los aspectos cuantitativos. Los aspectos cualitativos van, el más importante de todos es seguramente qué tiempo de estancia. Es decir, si vas a estar un periodo largo, corto, medio, si vas a estar... Es decir, tú cuando vas a hacer una compra de vivienda, como tienes que hacer un desembolso importante en lo que es los gastos, tienes que poner el 20%, digamos, de la compra de la vivienda por lo menos, porque el banco como mucho te va a financiar el 80%, con lo que la compra de la vivienda conlleva tener ahorrado un importante dinero y tener, aparte del 20% que no te va a financiar el banco, tienes que pagar los gastos, que suelen ser pues en torno al 12%, 10%, dependiendo un poco de la comunidad autónoma. Entonces, es verdad que al final ese 32% que tú vas a tener que poner, te lo tienes que pensar en el sentido este. ¿Qué tiempo de estancia vas a estar? Si vas a estar menos de 5 años, comprarte una casa, menos que sea una opción de inversión, posiblemente no sea la mejor opción. Pero es una de las claves, el tiempo de estancia. Nosotros creemos que la otra cuestión importantísima es la capacidad de pagar esa entrada. Es decir, realmente las dos preguntas importantes de compro o alquilo las puedo responder en gran parte con estas dos. ¿Qué tiempo creo que voy a estar en esa zona viviendo o en ese sitio viviendo? Y la segunda, ¿qué capacidad de pagar la entrada tengo? De ese 32% o 30% que tengo que poner para poder hacer la adquisición de la vivienda. Pero bueno, hay más cosas, como veis, qué estilo de vida quiero tener, la adaptabilidad, digamos que tú tienes una casa comprada, puedes hacer reformas, y el alquiler, pues no puedes hacer a lo mejor tantas reformas, tienes que adaptarte a lo que te dice el dueño. Después sí es verdad que hay gente, sobre todo las nuevas generaciones, prefieren tener más libertad de poder cambiarse de un sitio a otro, con lo que es verdad que las nuevas generaciones se están viendo que prefieren a veces vivir en alquiler para poder tener más libertad en el cambio, o sea que en eso ganaría el alquiler. Y después, pues sí es verdad que hay que analizar mucho pues, qué tipo de vivienda queremos, los aspectos de la zona donde vivimos, también pues si es solo para mí o para la familia, qué tipo de comunicaciones tenemos. Y después, claro, es evidente los aspectos psicológicos, ¿no? Siempre se habla del tema de tirar el dinero o no tirar el dinero. Esto sí es verdad que hay que tener en cuenta que realmente es una decisión que es muy personal y que hay aspectos culturales, como por ejemplo ya hemos visto que los españoles somos más de vivir, digamos, en vivienda comprada, y después, pues bueno, otras cuestiones sociológicas, ¿no? Sociales. Después también en los aspectos cuantitativos, teniendo en cuenta la deuda asumible que se suele estar en el entorno del 40% y que la parte de la hipoteca no debería de pasar entre el 30 y el 35% de nuestros ingresos, pues hay que tener eso, qué capacidad tienes financiera para comprar, ¿no? Cuenta que comprar una casa conlleva una capacidad financiera, un mantenimiento, un pago de impuestos y que
cuando tú compras, como compras una casa hipotecada con un préstamo, digamos, estilo francés, ¿no? Con sistema francés, sabes que vas a pagar muchos intereses al principio y que vas a amortizar muy poco al principio. Por eso es muy importante definir el tiempo de estancia de que tú vas a estar en esa zona, ¿no? O sea, tiene que ser un tiempo de estancia amplio, porque si no, pues bueno, puede pillarte la situación de mercado si quieres hacer una compra-venta rápida y después que hay que asumir unos gastos importantes, ¿no? Con lo que posiblemente si es una estancia corta no sea tan rentable. Entonces, sí es verdad que hay aspectos cuantitativos relevantes, ¿no? Muchas de las cosas, si se veía antes en la encuesta de Asofin, es también la capacidad de ahorro. Es decir, muchas veces la vivienda se utiliza como forma de ahorrar, ¿no? Para la jubilación tener un piso o para poder ahorrar de una manera, ¿no? Sí es verdad que en esto no es la única forma de ahorrar, se pueden ahorrar de muchas más formas, a través de planes de pensiones o a través, digamos, de otro tipo de inversiones. O sea, que es una opción, sí, pero no es la única. Y en eso seguramente tenemos que abrir mentalmente la educación financiera para que no parezca que solo podemos ahorrar a través de pisos, ¿no? Hay que tener un orden y poder hacer esto de forma correcta. Entonces, creemos que si tú lo piensas, elegir entre alquiler y comprar no es tan difícil, viendo, digamos, un poco aspectos cualitativos y cuantitativos, y creemos que posiblemente la tendencia siga a que aumente el alquiler en vez de la compra. Y nada más por ahora. Dejo para que empiece el turno de preguntas. Fenomenal, pues muchísimas gracias. Te diría que, a ver, te detengo la compartición de... Ay, perfecto. ¿Me oís, verdad? Sí. Pues muchísimas gracias, Alberto. Yo creo que ha estado muy bien y yo lo que voy a hacer es lanzar la votación, la siguiente, para ver qué piensa la gente después de tu exposición y ahora abrimos a turno de preguntas y debate que está ahí. Lo estáis viendo ya. ¿Qué piensas ahora? Me decanto por comprar vivienda y tenerla en propiedad. Creo que es mejor alquilar. Depende de la situación personal. No sabe, no contesta. Yo tengo que reconocer que a mí este tema me apasiona. Todo el tema inmobiliario me gusta. Yo soy una ferviente defensora de que lo de comprar que comprar y alquilar no es si tiras o no el dinero, sino que efectivamente, como tú has puesto encima de la mesa, depende de un poco de la situación. Bueno, no, tampoco quiero influir a vuestras respuestas, ya veo que vais avanzando. Depende de la situación, de tu movilidad, de tu capacidad de ahorro. Uy, perdón, si no me estabais viendo. De tu capacidad de ahorro, del tiempo que vayas a estar en la vivienda, son muchos factores. Y en el caso de los países nórdicos, sí que me consta que aparte de la cuestión cultural también está la cuestión fiscal, está más... la declaración al final de impuestos anual para los alquileres es menos gravosa muchas veces que si compras, o al menos está bonificada de alguna manera para permitir también la movilidad de la población. Bueno, pues vamos a terminar ya la votación, que ya os veo que la mayoría habéis votado. ¿Y qué tenemos? Pues un 31% seguís pensando que es mejor comprar, un 13% que es mejor alquilar. Y bueno, hemos metido un poco ahí la incertidumbre o por lo menos el depende, ¿no? El depende en la ecuación, que hay un 44% de las personas que deciden que efectivamente depende de tu situación personal. Y voy a dar paso a las preguntas, que sí que hay varias, he visto ya varias. Por un lado, tenemos aquí a Miguel Medina Silvilotti, que nos hace varias preguntas. Precisamente el tema del aspecto fiscal, si se está incentivando fiscalmente la propiedad o el alquiler. Si nos podías contestar esa pregunta. Digamos, la tendencia clara es a poder ayudar fiscalmente cada vez más el tema del alquiler. Y es algo que se ve que, bueno, ha cambiado los últimos años. En lo que te podías desgravar de vivienda, digamos, ha ido reduciendo, y el tema de las ayudas o lo que es una fiscalidad mejor para el tema del alquiler es una tendencia clara. O sea, y nosotros creemos que esto va a seguir los próximos años. O sea, se va a beneficiar fiscalmente el alquiler y posiblemente toda la parte fiscal de la vivienda pues pueda ir empeorando
los próximos años, con lo que sí, hay una tendencia clara a ello. Luego hay otra que tiene que ver con la limitación. No entiende muy bien la lógica. Se recomienda control de precios para alquiler porque se está en un máximo histórico. Entonces, podemos poner precio mínimo de venta o controlar los precios mínimos de venta porque el precio de propiedad está por debajo del máximo histórico. Bueno. A ver, digamos que cuando tú haces estudios de mercado sobre esto y un poco los países que han hecho estas medidas anteriormente, poner limitaciones posiblemente al final va a ser negativo a largo plazo. O sea, tendríamos que ver qué causas provocan los movimientos de los precios y poder ver cómo puedes actuar sobre varias cuestiones. El tema de limitar precios es un camino, pero no son todas las cuestiones para poder moderar las cosas. Con lo que realmente, o sea, técnicamente, no creo que sea la medida más adecuada el tema de limitar precios y de tocar lo que es el mercado libre en general. Sí creo que puede haber medidas para ayudar a que el alquiler pueda ser, digamos, más accesible para las personas, que es lo que creemos que debe hacerse, ¿no? Ayudar a las personas a que puedan que sea más accesible para ellos y más beneficioso el tema del alquiler, ¿no? Más que limitar los precios del mercado, ¿no? Sí, de hecho, no sé si, me imagino que conocerás la normativa que se ha aprobado en Cataluña de limitación de los precios del alquiler y ya no consultas a Sufin Cataluña en la que se pone en manifiesto que se va a intentar, que algunos grandes tenedores van a intentar sortear esta limitación haciendo contratos temporales, como si fuera vivienda turística en realidad. O sea que al final el que hace no es tan fácil. Y luego también yo creo que a nadie se le escapa que si el mercado tiene te está dictando que una zona está a un precio determinado, nadie va a querer alquilar por debajo de esto y que mucho me temo que habrá más de un caso en el que haya suplementos en negro que para alcanzar realmente claro, el precio de mercado. O Patricia, aunque no salgan los pisos que O tienen que que no salir al salgan. mercado, ¿no? Claro. Exacto, porque te retengas porque sientas que no te compensa, efectivamente. Sí, yo también defiendo mucho que tiene más alquiler, pero más alquiler social también, para sacar más parque de viviendas y ayudar así a un equilibrio de las familias que no se puedan permitir, pues que puedan tener acceso a una vivienda, que esto es lo que la Constitución nos dice, ¿no? Que tenemos que tener derecho a una vivienda, pero no necesariamente en propiedad. Así es. Bueno, pues muchísimas gracias, Alberto, también súper puntual, son las 17:04, o sea, a 4 minutos nos hemos pasado, pero fenomenal. Y te agradezco muchísimo, ha estado fenomenal. Bueno, esta presentación me imagino que nos la podrás mandar para compartirla con nuestros espectadores, con nuestros participantes. Y te lo agradezco enormemente y le voy a pedir a Gesualdo que ya descubra la cámara y te despido a ti. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Espero contar contigo en otra ocasión. Me ha gustado mucho. Muchas gracias tanto bueno, a Sufin como a vosotros. Muchas gracias, Patricia y a Nora y a Sufin por la oportunidad. Muchas gracias. Gracias a vosotros, de verdad. Y Gesualdo, aquí está, ¿me estará escuchando Gesualdo? Sí, me está escuchando. Bueno, Gesualdo, pues muchísimas gracias por estar con nosotros esta tarde. No es la primera vez que compartimos escenario. Esta vez no nos toca en persona, el COVID nos ha puesto en esta situación, pero bueno, encantados de que estés con nosotros una vez más. Empezamos este tercer y último bloque sobre chiringuitos financieros, ni más ni menos. Intentar dar unas claves para evitar caer en ellos. Esos chiringuitos financieros que a su fin nos están llegando cada vez más, desgraciadamente, y que va destinado a aquellos de vosotros que ya tengáis ahorros y ya hayáis decidido si compráis, si alquiláis, no tenéis sobreendeudamiento y os sobra un dinerillo y queréis darle una cierta rentabilidad, bueno, pues intentar que no caigáis en estos chiringuitos financieros. Os voy a presentar a Gesualdo. Gesualdo Domínguez Alcaút
es el director del Departamento de Inversiones de la CNMV, que se atienden las reclamaciones y consultas de los pequeños inversores. Se reciben también consultas a través del canal del whistleblowing. Sabéis que es este canal anónimo de denuncias anónimas, seguras, para que puedan llegar todos los fallos del sistema con mayor facilidad, y se efectúa la persecución de los denominados chiringuitos financieros. O sea que nadie mejor que él para hablarnos de este tema, que a mí me preocupa muchísimo, porque todos los meses la CNMV nos publica ese listado de chiringuitos y parece que no tiene fin. Y además en estos tiempos de COVID, en los que se está digitalizando cada vez más las finanzas, justo esta mañana hemos tenido un webinar sobre digitalización, fraudes financieros. Digamos que antes podíamos tener miedo de que nos robasen la cartera cuando íbamos en la calle, pues ahora la cartera nos la roban por internet. Así que intentemos ponerle coto y sin más te voy a dar paso, pero antes, previamente, vamos a poner esta votación, que es la última votación de la tarde para ver cómo tenemos el público, ¿no? Os preguntamos a los espectadores si sabéis lo que es un chiringuito financiero antes de empezar, ¿no? Y ahí tenéis las respuestas. He tenido alguna experiencia próxima, he caído en alguno o alguien de mi entorno, no sé lo que es, me han intentado captar pero no he caído, no sabe, no contesta. Y luego en la 2, si crees que sabrías identificar un fraude. Sí, captaría las señales y no invertiría. No, creo que algunos son muy sofisticados y podría caer en el engaño. Bueno, pues ahí tenéis esa encuesta, que ya veo que vais a toda velocidad. Y así antes estoy viendo que hay un porcentaje importante que dice que no sabe lo que es un chiringuito financiero, así que fenomenal, porque ahora en 20 minutos ya lo vais a saber después de esta ponencia. Y bueno, os dejo 10-15 segundillos más y cerramos la encuesta. Finalizamos la votación y comparto resultados. A ver, ahora. Bueno, pues como veis, el 17% sí ha tenido una experiencia próxima, un 58% reconoce que lo han intentado captar pero no lo han conseguido, y un 25% no sabe lo que es. Y luego un 42% tiene fe en sí mismo y en sus conocimientos y que considera que captaría las señales y no invertiría, y un 50% cree que no, que es un porcentaje elevadísimo. Así que nada mejor que este webinar para que después de esta sí sepáis detectar y no caigáis en la trampa. Bueno, pues me callo ya, Gesualdo. Mil gracias por estar aquí. Me alegra mucho verte, aunque sea por webinar. Espero que pronto podamos hacer un seminario en condiciones. Muchísimas gracias. Pues bueno, pero en primer lugar te quiero dar las gracias a ti, porque para la CNMV el llegar a la gente explicando lo que es un chiringuito financiero y tratando de que no caigan en estas tramas de engaño, pues es muy interesante, y nada mejor que las asociaciones de consumidores para llegar a los consumidores y a los inversores para que no caigan en el engaño. Como sabes, se publican todos los días, yo publico las listas de extranjeros y de españoles miércoles y lunes, y he tratado, desde que llegué aquí a esta dirección de la CNMV, he tratado de establecer una labor más preventiva que sancionadora. Es decir, lo que trato es de prevenir que la gente no caiga en los chiringuitos financieros, para lo cual lo que he hecho es publicar aumentar mis canales de búsqueda para ver todos los que se encontraban en internet, y intentar advertir más que sancionar, porque es muy difícil sancionarles. Es decir, una vez que se cae en una red de estas es muy difícil recuperar el dinero, y bueno, muchas veces pues están en países fuera de España y muy difícil de localizar, o montar un expediente sancionador es casi imposible.
Entonces, lo mejor es establecer una labor preventiva y en esa función yo creo que Asufin pues, nos puede ayudar mucho. También quiero agradecer a Alberto y a Emilio su participación conmigo en el panel y bueno, sin más voy a ir un poco explicando, voy a compartir la pantalla para iros explicando un poco lo que son los chiringuitos financieros, ¿no? Vamos a ver, los chiringuitos financieros son personas físicas, jurídicas, como veis en pantalla, que tienen una tipología, son aquellos entidades que no están autorizadas para actuar en los mercados de valores porque no se les ha autorizado la CNMV o no se ha registrado en los registros de entidades autorizadas y realizan actividades de inversión. Pueden ser de varios tipos. Pueden ser entidades que prestan servicios de inversión reservados a entidades de crédito o a empresas de servicios de inversión sin contar con la preceptiva autorización. Pueden ser aquellos que realizan actividades de una institución de inversión colectiva sin estar autorizados por la CNMV, ya porque tengan por objeto la captación de fondos, bienes, derechos del público para gestionarlos, invertirlos en bienes de derechos o instrumentos financieros, o siempre que el rendimiento de inversor se establezca en función de los resultados colectivos, es decir, cuando actúan como una IC sin estar registrado en la CNMV. Y el tercer tipo son aquellos que realizan actividades de una plataforma de financiación participativa o de crowdfunding sin estar registrados en la CNMV. Es importante considerar en la página web de la CNMV tenéis junto con los chiringuitos financieros o entidades que hemos advertido de que no tienen autorización y que están actuando en contra de la ley, hay otra pestañita que veréis que es otras entidades. Esas son entidades que no necesariamente son ilegales o actúan en contra de la ley, pero sí que quiere dejar la comisión desde un primer momento claro que estas entidades no están supervisadas por nosotros, con lo cual, independientemente de que uno invertir en esas entidades, tiene que saber que no hay ningún organismo del Estado ni de ninguna comunidad autónoma que supervise la actividad que realizan esas entidades. ¿Cuáles son las características de los chiringuitos? Pues suelen dar una sensación de profesionalidad, captan representantes con bastante capacidad de persuasión, dan apariencia de legalidad, a veces usan el logotipo de la CNMV o del Banco de España para dar más apariencia de legalidad o de algún ministerio y parecen muy respetables. Entonces puede caer cualquier persona, incluso las personas formadas en materia financiera. Entonces, de hecho, el inversor medio que cae pues es un inversor de 50 años, profesional, suelen ser los hombres caen más que las mujeres, curiosamente, y, no sé, y con estudios superiores, o sea que no necesariamente. De hecho, cayó un ministro de Economía en un chiringuito financiero, con lo cual es fácil caer en estas redes. Las características de estos chiringuitos son entramados societarios que tienen su sede fuera de España, se mutan muy rápidamente de domicilio, van normalmente a paraísos fiscales, tienen los domicilios en paraísos fiscales, hacen desvíos telefónicos hacia redes que están fuera de España o en países donde son difíciles de controlar. Los servicios de web los suelen tener registrados también en el extranjero, normalmente en paraísos fiscales también, y tienen muchas veces en sus estatutos pues un objeto muy difuso, si es la consultoría, asesoramiento, o sea, objetos que puedan confundirse con objetos que están bajo el control del Estado, bajo la autorización necesaria de un organismo del Estado para poder burlar esa autorización, ¿no? A veces de estudios de mercado. Últimamente vemos muchos que dan clases o que su objeto son dar clases, pero bajo
la apariencia de que son una escuela de explicación de cómo se invierte en CFDs, lo que están haciendo es captando inversión para invertir en CFDs, con lo cual, bueno, utilizan un objeto muy difuso. ¿Qué otras características? Por la intermediación en mercados no organizados. El ejemplo característico son las opciones binarias que actualmente están, como sabéis, prohibidas por ESMA para inversores minoristas. Son, bueno, el que no lo sepa, son contratos bilaterales entre un inversor y una entidad financiera no estandarizados y que no se negocian en un mercado secundario final, sino que se negocian en plataformas electrónicas establecidas por la entidad que las emite. La más famosa es la MT4, no sé si lo habéis oído. El objeto de estos contratos es su activo subyacente, que puede ser valores negociables, índices, pares de divisas, otros activos de naturaleza financiera o no, como primas, criptomonedas. Últimamente vemos mucho la inversión de binarias sobre criptomonedas. Hay que tener mucho cuidado porque además eso es una inversión incluso legal muy complicada. Los ingleses lo han prohibido la semana pasada, o sea que hay que tener mucho cuidado en ese tipo de inversiones. Con este tipo de contratos se trata de elegir entre dos opciones en relación con un pronóstico sobre el precio del activo subyacente, si el precio del activo subirá o si este estará por debajo de su precio inicial en el momento en que vence la inversión, pudiéndose apalancar la compra, o sea, la ganancia o la pérdida. El inversor ha de considerar posibles particularidades y riesgos específicos que pudieran presentar en cada caso, como el riesgo de contraparte, el riesgo de liquidez, el fraude, el riesgo de fraude, etc. Bueno, este es uno de los tipos de productos el más habitual que están colocando las binarias, los CFDs. Hay una ausencia total de control administrativo, por lo tanto hay una desprotección para el que invierte en estos tipos de chiringuitos porque no hay control de ningún tipo por parte de la administración. Por eso el primer consejo que damos, nosotros tenemos publicado en la página web de la CNMV un decálogo para evitar los chiringuitos financieros con una serie de consejos, y el primero es verificar si esa entidad está autorizada o no, es ir a la página de la CNMV, ver si esta entidad está autorizada o está dentro de las listas de chiringuitos financieros. Si no está en ninguna de las dos, precaución, porque puede ser un chiringuito que todavía no hayamos investigado. Y posiblemente sea un chiringuito si previamente no esté autorizada, porque para poder ejercer las actividades o los servicios de inversión es necesario estar inscrito en la CNMV y por tanto sale en su página. Las empresas que están autorizadas tienen una vigilancia continuada, los chiringuitos lógicamente no. Bueno, el encaje de las ICOs en la normativa actual, pues por ejemplo, las initial coin offerings o las emisiones de criptomonedas, pues es dudoso si están o no sujetos a la regulación. Si estas tokens o criptomonedas son activos monetarios para el intercambio de bienes y servicios, pues no están sujetas a nuestra regulación, pero hay veces que lo que subyace detrás de una ICO es un valor negociable, entonces tendría que registrarse. Entonces, lo que hemos decidido es que los exchanges de criptomonedas los metemos en la pestaña de otras entidades para que todo el mundo sepa que no están bajo la supervisión de la CNMV. ¿Cuál es el modus operandi de los chiringuitos? ¿Y qué es lo que hay que tener cuidado? Pues del cold calling, de las llamadas en frío que de repente te llaman, utilizan una agresividad, mucha agresividad verbal. La venta la hacen con una agresividad verbal tremenda. Yo quería haberos mandado, lo que pasa es que no he sabido compartirlo bien, un audio que tenemos de gente que se ha prestado a darnos ese audio de gente que han intentado engañar para que se vea esa agresividad verbal, incluso insultando al posible inversor, diciéndole que no tiene ni puñetera idea, que es idiota si no invierte con él, o sea, llegan a insultar. Tienen mucha habilidad y mucha firmeza en el dominio de la materia, aunque muchas veces son gente que les preparan para engañar a través de tácticas de presión psicológica para tomar una decisión inmediata. Tratan de que se tome una decisión inmediata.
Ahí encontramos, hacen publicidad en las páginas web, en periódicos, en internet, haciendo unas webs muy atractivas, con un diseño muy impactante, con una apariencia de profesionalidad. Y hacen ofertas de inversión con escaso o nulo riesgo y con aseguramiento de beneficios. O sea, eso hay que tener mucho cuidado cuando te están ofreciendo unos intereses del 30% o del 1000% en un año, pues desconfiar. Lo primero que hay que hacer es desconfiar cuando se está dando lo que se llama vulgarmente duros a 4 pesetas. A veces son incluso estructuras piramidales que dan lugar a que estén haciendo auténticos delitos, auténticas estafas. Por eso hemos firmado 2 convenios, uno con la Guardia Civil y otro con la policía, para cuando vemos alguna estafa de este tipo, que ellos intervengan también a través de los juzgados para... Hace poco pues paramos una red de 15 chiringuitos financieros y donde había más de 90 personas involucradas. Hacen operativa en valores de extranjeros poco líquidos. No suelen identificar los brokers con los que operan. Hacen ofrecimientos de cursos, como decía antes, que enmascaran muchas veces asesoramiento o incluso inversión. La actuación como agentes no declarados en la CNMV con recepción de efectivo por parte del inversor. Solicitan poderes para actuar en nombre del inversor en mercados internacionales. Hacen arbitraje normativo, hacen un uso indebido de la web o direcciones de correo electrónico con apariencia similar a la de la CNMV, como he dicho, utilizando el logo de la CNMV o incluso documentos de la CNMV. Hasta hemos visto alguno firmado con documentos firmados por el presidente de la CNMV, o sea, llegan a manipular los escritos de la CNMV. Usan certificados falsos de inscripción en los registros de la CNMV. Bueno, este es un ejemplo. El Titan Trade, pues veis que están dando unas rentabilidades hasta un 100% o hasta un 80%, o MX Trade. Bueno, hay un montón de páginas web muy especializadas en una apariencia total de profesionalidad. ¿Cuáles son las fuentes que tenemos nosotros, nuestro radar? Pues bien a través de las reclamaciones, de consultas, de denuncias de la CNMV. La mayoría las estamos obteniendo a través del canal del whistleblowing. El canal de whistleblowing está siendo súper efectivo para los chiringuitos financieros. De hecho, se ha convertido en uno del canal de whistleblowing o de denuncias anónimas, como ha explicado antes Patricia. Es un canal donde uno puede presentar una denuncia sin tener que dar nombre ni apellidos, de manera anónima, y nosotros nos ponemos a investigar sobre lo que nos digan. Las quejas y opiniones en foros informáticos donde nosotros también estamos y seguimos. Requerimientos de información dirigidos a la entidad investigada o a sus clientes, haciendo circularizaciones en el registro mercantil. Analizamos las páginas web que vemos en internet, haciendo búsquedas guiadas de distintos tipos, viendo en los bancos con los que operan, los contratos que tienen con ellos, los movimientos de las cuentas que nos lo pueden dar los bancos, como decía antes, circularizando a los clientes preguntas, y luego la colaboración internacional es muy importante también con reguladores extranjeros, los cuales nos dicen también cuáles son los chiringuitos que han pillado ellos y también los anunciamos, también están en la página web de la CNMV en anunciados. Y luego, como decía, la colaboración con la policía y la Administración de Justicia, a la cual hemos conseguido firmar 2 convenios para que esté más formalizada. Bueno, aquí he puesto un ejemplo de lo que es una advertencia al público, que luego los distintos periódicos las recogen, pero así es como se ve en la página web de la CNMV, tanto de las entidades, bueno, se hace la traducción al inglés, pero también tenemos advertencias de chiringuitos de otros países, ¿no? De la Consob, de la BaFin, de la AMF alemana, la Consob italiana, bueno, todas de otros muchos países, ¿no? De la FCA. Y ahí pues hacen también, como veis, advertencias. Hemos llegado,
con esta idea mía de ser más preventivos que sancionadores, hemos llegado a ser los segundos hemos llegado a ser los primeros el año pasado, y este año somos los segundos en advertencias después de Inglaterra, con lo cual yo creo que hemos sido bastante activos en anunciar todos estos engaños que hay para que la gente no le perjudiquen, ¿no? Esta es la página web de la CNMV donde podéis entrar. Si veis aquí abajo a la izquierda pone advertencias, tendréis que pinchar ahí. Ahí se explica un poco los chiringuitos financieros y como veis hay advertencias de la CNMV, donde se dice advertencias de la CNMV, las entidades no autorizadas, que serían las ilegales de las que he hablado al principio, es decir, aquellas entidades que no están autorizadas y son ilegales porque están realizando una actividad en contra de la ley, y otras entidades que son aquellas que sí que realizan actividades en principio legales pero que no están sujetas a nuestra supervisión ni a nuestro control, por lo cual es un riesgo que debe asumir el inversor. Y más abajo, en las advertencias de extranjeros, pues tenéis también dos pestañas, las de entidades no autorizadas, es decir, aquellas que son ilegales, y las que podríamos llamar alegales, que estaría en otras advertencias, ¿no? Bueno, como veis, pues se publica en expansión, habitualmente la CNMV publica, pero a mí me gustaría pues, que llegara a revistas como Renfe, como la revista de Iberia o las revistas de consumidores y usuarios, o de la OCU. Sería muy interesante que por lo menos publicara nuestro decálogo recogido en la página web. Luego hay una guía que podéis también ver en la web de la CNMV sobre chiringuitos financieros, donde se explica exactamente qué son, cuáles son las técnicas de engaño, y un decálogo con 10 consejos. El primero sería verificar que la entidad está autorizada. El segundo, que son muy peligrosos y que se tenga mucho cuidado y por tanto se sospeche desde un primer momento por las altas rentabilidades. Desconfiar, como ya he dicho, de correos inesperados, de la urgencia de la inversión, de la afinidad personal. A veces lo hacen utilizando amigos en común o redes de colegio, bueno, distintos canales para conseguir más afinidad psicológica, o a veces, como decía antes, utilizan la presión psicológica. Están utilizando mucho Internet y las redes sociales, la usan mucho. Otro consejo es desconfiar de prestar atención a las comisiones y gastos que establecen. Normalmente son unas comisiones altísimas. Asegurarse de que esos productos existen, llamando a la CNMV. Lo primero que hay que hacer es llamar a la CNMV o mandar un whistleblower antes de invertir. Y todos estamos expuestos al fraude, o sea que la encuesta, yo creo que aunque se crean que no pueden ser objeto de fraude, es muy fácil caer en estas redes. Por eso siempre desconfiar. Y sobre todo, una vez que le han engañado, no volver a confiar en nadie para que le devuelvan el dinero, porque estamos viendo últimamente lo que se llaman los recovery room, que son abogados, son el mismo chiringuito que se dirige a las personas que ha engañado para decirles que le pueden recobrar ese dinero, y la gente vuelve a darle dinero a estos supuestos abogados y vuelven a perder dinero, y la misma persona que le ha engañado una vez le engaña 2 y 3 veces. De hecho, yo llegué a hablar con una persona que le dije: vaya usted al Colegio de Abogados de Granada, no se le ocurra buscar abogados por internet, porque le van a volver a engañar. Yo no le puedo recomendar cuál, pero algún abogado que esté registrado. O sea que es muy importante ver los registros, y como siempre lo primero es ponerlo en conocimiento de la CNMV. Las sanciones, pues ya he dicho que yo prefiero la prevención que la sanción. La sanción antes era de 500.000 euros, ahora es de 600.000 euros, y normalmente al que pillamos es el típico chaval joven que sin un ánimo tremendo de engañar, pues ha captado una serie de personas de su alrededor o de su pueblo, y meterle 600.000 euros pues es una barbaridad. Pero si a los que hemos pillado, pues sí, les hemos sancionado. Pero vamos, que yo creo que es mucho más importante la labor preventiva.
Y bueno, como he dicho, hay colaboración judicial y policial cuando consideramos que hay una estafa detrás y esto es un poco lo que hay sobre los chiringuitos financieros. No sé si me pasa un poco de tiempo, pero creo que era importante todo lo que he contado. O sea que ahora me someto a las preguntas que me queráis hacer. Muchísimas gracias, Gesualdo. No, estamos perfectos. Estamos a las 17:30, o sea que todavía podemos tener 10 minutillos más de preguntas. La verdad es que yo estoy totalmente de acuerdo contigo en que puede parecer que no vas a caer, que tú tienes herramientas, pero es mucho más fácil de lo que parece, porque además muchas veces utilizan sistemas pues de familiares o de amigos que han ganado ese dinero porque hacen como un gancho. Yo recuerdo perfectamente uno de los primeros chiringuitos financieros que llegaron a su fin, que fueron los de ARC Broker, que tienen ni más ni menos que a 700 personas atrapadas y 17 millones de euros. Se está investigando en la Audiencia Nacional y nosotros tenemos ahí afectados. Y era lo que nos contaban los afectados. Era muy sencillo, o sea, te llegaba alguien que era, digamos, el primero, ¿no? El comercial, te decía, mira que vas a ganar, qué tal, qué cual, y bueno, si no te fías, no te preocupes, pon 1.000 euros, pon solo 1.000 euros o 2.000 euros, una cantidad pequeña, 2 o 3 meses tú veías que tenías otros 2.000 euros. Y además en la pantalla de la web tienes un acceso por usuario y contraseña y entonces tú ves ahí tu dinero. Entonces, como lo ves en la web, yo decía que antes parecía que cuando lo que ves en la tele es verdad, pues aquí parece que lo que está en Internet, en tu acceso usuario y contraseña, es verdad. Y no te das cuenta que realmente lo único que te están mostrando es una imagen en la que dice que has puesto 2.000 euros y que tienes otros 2.000 ganados, pero eso no significa que realmente tengas el dinero. Entonces la gente se lo creía, incluso algunos hicieron la prueba de sacar el dinero, vieron que podían sacar el dinero y cuando vuelven a meter ya no meten 2.000, ya meten 10.000, 15.000, 20.000, que son los ahorros y encima se lo cuentan a su amigo, a su primo, a tal, mira, esto es un chollo, que yo metí 2.000 y ahora tengo 4.000. Y luego, efectivamente, meses después, cuando quieres quitar el dinero de ahí, no lo hay. Esto, nosotros tenemos varios, tenemos el ARC Broker, Capital Alpha, y desgraciadamente, como bien dices, luego es muy difícil recuperar ese dinero. Estamos en la vía penal, pero es muy difícil. Es mucho mejor prevenir. Incluso más sofisticado que eso. Nosotros hemos desarticulado con la Guardia Civil una red que sacaba sociedades a bolsa en Alemania, en bolsas donde no hay muchos requisitos para la admisión, y la sociedad cotizaba oficialmente, pero era una sociedad artificial que habían creado ellos, manipulaban el mercado. Tú veías, ya no solo porque veías tu inversión, sino veías que la cotización en un mercado alemán iba subiendo. Entonces, cuando ellos veían que empezaba la gente a darse cuenta, porque las ventas no obtenían el dinero de la venta, vendían todo, compraban todo y se iban con el dinero. Y entonces la gente se quedaba atrapada con unos valores que no cotizaban y líquidos y bueno, eso sí que lo hemos conseguido desarticular porque lo colocaban mucho en España, muchas de esas inversiones, aunque el mercado era en alemán, lo colocaban en inversores españoles. O sea que incluso son todavía más sofisticados que lo que tú decías, que es lo habitual, una pantallita donde ves tu inversión y además te lo ha dicho un amigo que te dice que es que él ha ganado un 30% en una semana y claro, pues entras porque te lo dice tu amigo o te lo dice el de tu parroquia o te lo dice el de tu club de tenis o te lo dice. Entonces hay que desconfiar de todas estas inversiones milagrosas. Totalmente, totalmente de acuerdo. Tenemos aquí preguntas. Bueno, yo antes de dar las preguntas quería felicitarte porque es verdad que la actividad que se despliega con el tema de los chiringuitos financieros en los últimos años se ha notado muchísimo las advertencias, yo las veo sobre todo en LinkedIn, cada 2 por 3 sale el nuevo listado de chiringuitos financieros y bueno, que fuerais el año pasado los primeros y este año el segundo, me parece que es para felicitarnos de
del trabajo que estáis haciendo. Y voy a leer las preguntas. Nos dice Cristina Borrallo, que me alegro que estés con nosotros, Cristina. ¿Qué recomendación darías para reclamar a aquellas personas afectadas por un chiringuito financiero, sobre todo en estos casos en el que el domicilio se halla en el extranjero o fuera de la Unión Europea? Bueno, vamos a ver. Yo lo primero, si no está publicado, lo primero comunicarlo a la CNMV para publicar, para tal. Y yo iniciaría un procedimiento penal, independientemente de la dificultad sabiendo que es muy difícil recuperar el dinero, pero por lo menos para que haya una orden de búsqueda y captura del señor que la ha engañado. Porque vía CNMV la sanción es muy complicada porque hay que probar, hombre, si nos da toda la documentación de cómo le han engañado, pero nosotros hemos llegado a sancionar a algunos porque hemos obtenido la documentación de las personas y hemos visto perfectamente el engaño y hemos podido montar el expediente, pero cuando lo acabamos y vamos a sancionar, pues o están fuera de España o no se encuentran, no están ilocalizables. Entonces no es lo mismo que nosotros no podamos localizarle que la policía a través de Interpol o de Europol pueda establecer límites a ese escape. Entonces yo iniciaría un procedimiento penal, pero poco más se puede hacer. La clave es no caer. O sea, esto es como el cáncer, lo mejor es prevenirlo y no fumar y no comer tomar bebidas alcohólicas y no comer grasa, aunque tengas que comer grasa, pero la mínima posible. Es decir, lo importante es la prevención. Una vez que has caído, yo creo que la vía penal es la que puede ser más efectiva. Fenomenal. Pues Miguel Medina Silvilotti nos dice dos preguntas. Para la CNMV. Uno, ¿es posible consultar en la web de la CNMV para comprobar si un intermediario financiero está registrado con la CNMV o con una institución equivalente en la Unión Europea? Me dice que no es sobre el chiringuito, pero aprovecho. ¿Y por qué como pequeño inversor sí puedo invertir en acciones de bancos, pero no puedo invertir en instrumentos de renta fija emitidos por estos mismos bancos? Son dos preguntas. Pero bueno, vamos a ver, los representantes o apoderados de las empresas financieras son públicos, tanto de los bancos. El Banco de España tiene un listado de todas las apoderados y la CNMV, por supuesto, sabe quiénes son, tiene un listado y son públicos las personas que representan o que trabajan por cuenta de una empresa de servicios de inversión, con lo cual se puede preguntar perfectamente a la CNMV si de un determinado... Y además se puede consultar en la página web, creo recordar, porque no es un tema que lleve yo, pero sí que yo creo que es pública esa información. En cuanto a los representantes, y la otra era, ¿por qué no se puede? Yo creo que sí se puede, ¿por qué no se va a poder invertir en renta fija? Dice que siendo minorista puedes invertir en acciones, pero no en renta fija. A mí también me ha parecido raro. No, sí se puede. Si te ha dicho el banco que no puede, te están engañando. O sea, tú puedes como inversor invertir en renta fija. No en cualquier producto de renta fija, pero hay productos de renta fija dirigidos a inversores minoristas que se pueden suscribir perfectamente, que están registrados los folletos en la CNMV. Yo miraría que estuviese el folleto bien registrado aquí en la CNMV, bien ver las características y por supuesto que se puede invertir en renta fija. Fenomenal. Pues creo que no tenemos ninguna pregunta más. A mí me ha parecido muy interesante, de verdad, las ponencias de hoy. Yo agradezco muchísimo a todos los panelistas, Banco de España, CNMV, Colegio de Economistas, que hayáis participado en esta sesión, además en plena semana de la educación financiera, que creo que es importante, aunque el trabajo, esto es como los días de, ¿no? El trabajo, el día del abuelo, ¿no? Al abuelo hay que quererlo siempre, el día del abuelo más, pero siempre hay que quererlo. Pues la educación financiera igual. Esta semana estamos muy intensos, haciendo muchísimas actividades, pero es un trabajo de día a día y que con la colaboración de todos vosotros pues conseguiremos que las finanzas sean para todos y sobre todo que, como dice el lema de este año, las finanzas sean responsables. Así que muchísimas gracias a todos una vez más por vuestra participación
Y recuerdo que este webinar concretamente ha sido subvencionado por el Ministerio de Consumo, a quien también agradecemos, porque gracias a esa inversión pues nosotros podemos desarrollar este tipo de actividades. Muchísimas gracias, de verdad.